Bueno, Alberto Rodríguez. Bueno, Alberto, lo primero que te quería preguntar es, como vos justo empezaste a participar en el teatro en el año 72, tengo entendido, 72. en el grupo de teatro del Club Universitario dirigido por Carlos Espaltro. Quería preguntarte si tenés alguna mirada sobre lo que era el panorama del teatro bahiense en los 70. ¿Qué es lo que te impactó cuando vos ingresaste a ese mundo? ¿Qué grupos había? ¿Qué obras desarrollaban? ¿Qué debates se sostenían? Había para todos los gustos. Estaba la Comedia del Sur, que era, digamos, el grupo más antiguo que quedaba como grupo, que fue de modificación en modificación. No es que la Comedia del Sur en ese momento estaba conformada por los iniciales, Claro. sino que fue todo mutando, como decía Julio. Llega Alianza Bahía Blanca y termina en la época del tablado popular cuando ellos llegan, y eso hace que los del tablado popular ingresaran y se mezclaran con el grupo, con Alianza. ¿Y la comedia que en la, ese momento? La comedia por lo general hacía obras clásicas, obras de autores nacionales, de autores extranjeros. Estaba ahí Gloria Menéndez, sí. Estaba Oscar Pascuaré, estaba la chiquita que también Oscar, y quien queda después al frente de la Comedia del Sur, que falleció hace poquito. La mujer de Carlota, ahora te digo. Sí. Todos habían pasado por el tablado. El tablado fue un inicio del teatro independiente con la primer camada en los años 50. Ahí llegan... ¿Quiénes fundan el tablado popular? En realidad, primero se juntan gente de escultura, de la pintura, principiantes del teatro, donde están D'Amico, Ares, Traversa, Pato, Espaltro, donde está quien después fue escultor, Fortunato Jorge, el hermano. Y a ellos los nuclea Zimmerman, los hermanos Zimmerman. ¿Los hermanos Zimmerman eran de Bahía Blanca? Eran de Bahía Blanca, específicamente de Villa Mitre, donde habían comenzado ellos con lo que eran los cuadros filodramáticos, en lo que era los clubes juveniles, en este caso en Villa Mitre, que hubo un ascendiente judío que, como siempre, de raíces anarquistas comunistas, sí. Que se dedicaban a armar bibliotecas, se dedicaban a armar grupos teatrales. Y los Zimmerman justamente ingresan a ese núcleo juvenil, se desarrollan en el teatro, y luego ellos también llamados a conformar algo más importante, nuclean un grupo de gente que también militaban políticamente y conforman el tablado popular. Militancia en el Partido Comunista. Sí. A partir de ahí, no todos. No todos. Ahí entra... la Comedia del Sur termina siendo dirigida, Julio, la Comedia del Sur termina siendo dirigida por...
Sí, la petiza. El alemán. En alemán. Olga Postigo. Olga Postigo. Bien. Olga inclusive participa, Pascuaré participa. No Del Tablado Popular. Del que Tablado era, Popular. Entonces una agrupación artística multidisciplinaria. Multidisciplinaria. En la cual participan los Zimmerman, que venían de los grupos filodramáticos. Exacto. Uh-huh. Y el tablado, ¿qué actividades desarrollaba? ¿Dónde funcionaba? Primero empiezan en calle Chiclana. Ajá. Ahí cerca donde está ahora un hotel, ahí tenían la casa de los Zimmerman. En la zona céntrica. Y el papá era sastre, en la sastrería de los Zimmerman. Y ahí tenían un pequeño retablo. Después, cuando ya vienen desde Buenos Aires con Fray Mocho, año 54, me parece. acá 58, Ajá. 60, 58, 60. Con Fray Mocho viene el actor, que ahora me voy a acordar, y los nuclea. Y los empieza a dirigir y a dar lo que venía Fray Mocho trabajando, que era el Stanislavski. Bajo los principios de lo que sería el teatro independiente. Totalmente, totalmente. Fray Mocho, en este contexto de las giras nacionales que iba haciendo, que iba recorriendo todo el pasan país. Por Bahía, se contactan con la gente y comienza a Oscar Ferriño se declara padrino, digamos, del ya existente Tablado Popular, del pero que ya ahora... existente nucleamiento dirigido por los Zimmerman, y alquilan una sala en calle Rodríguez. Sí. Con los aportes permanentes de un médico de Bahía Blanca, a quien le vendían los cuadros, a quien le pedían para el alquiler, y que, ahora te voy a decir el nombre, pero ya me lo sé. Y bueno, alquilan esa sala donde empiezan a dar las obras de teatro. Hacer las obras de teatro. Títeres y plástica. Paralelamente también hacen actividades en barrios. Y paralelamente salen a los barrios, que un poco es lo que te había contado. Todo es por lo que me transmiten Spaltro y D'Amico, digamos, como experiencia. Claro. Como aprendo de Julio, lo que pasó con la Alianza, yo lo estoy transmitiendo de aquello que hoy claro, no me desde lo que puedo. vos entraste en contacto con Carlos en el 72, con el Pato Spaltro. Con Patricia Spaltro. Entonces, lo que ellos salen en gira, pero con todo. O sea, hacían la presentación de los títeres durante la tardecita, a la mañana armaban, a la tarde presentaban los títeres, hacían las exposiciones plásticas y a la noche la función para adultos. Esto les llevaba todo el día porque armaban sobre tablones de construcción. Y puestos arriba de los tambores, grandes tambores como pies, digamos, ¿no? ¿Sabés en qué barrios de Bahía llegaron a trabajar? El que me acuerdo es el Club Bellavista. En el Club Bellavista. Donde, bueno, era casi una kermés. Claro. ¿No? Esto... y en esa época era también un teatro con decir y con opinión. ¿Qué repertorio hacían, sabes? Fundamentalmente lo que me acuerdo eran de autores nacionales. No generaban creaciones colectivas, sino autores nacionales. Un poco de sainete, sainetes, Pascuaré se va a acordar mejor que yo. Discépolo, de Cayol también. Cayol, sí. Sí. Bien, sí. Bien la chica. Y es una parte del cuento que conozco, es esa función en el Club Bellavista,
donde al finalizar tienen que levantar todo, Sí. guardar todo, y bueno, había grupos tacuara que no coincidían con los del tablado, y empezaron a haber algún tipo de provocación, de ruidos, y en alguna de las respuestas que han tenido los muchachos tacuara no les gustó, y bueno, terminaron corriendo los del barrio a cadenazos, ¿no? O sea que Claro. dejaron todo donde estaba y tuvieron que partir raudamente. Claro. Que esto se les vuelve a suceder a los mismos casi en el año 74 con el Tábano, cuando le pone una bomba a la AAA, Ah, claro. porque están casi los mismos que en aquella ¿Quiénes época. eran esos que decís son casi los mismos? Y está Pato Espaltro, Juan Carlos Espaltro, está Alberto D'Amico, está Carlos Traversa. Claro. Y a eso hay otra gente que había venido de Buenos Aires, que estaba trabajando con ellos. Sí. Que Estaba Nelly de Lucci. Nelly de Lucci, Nelly de de Lucci, secuestrada, sí. que después Estuvo desaparecida. de eso fue secuestrada, desaparecida. Ujú. Pero volviendo entonces, estas actividades del teatro son fines de los años 50, Principios de los años 60. Y de hecho, la sede del tablado, hablando de estos ataques de tacuara, termina siendo incendiada. Exacto. Intencionalmente. Intencionalmente. Ujú. Que estaban ahí en Calle Rodríguez. Eso les provoca un debate no filosófico, sino monetario, porque tienen que afrontar todas las pérdidas más reparar al dueño del local, el local. O sea que terminan igual que en el 74. en el 74, donde Pato y Alberto tienen que pagar los alquileres caídos más la reparación de la sala donde funcionaba el Tábano, por Claro. un crédito de 3, 4 años que estuvieron pagando, pintando paredes. Y en el Y tablado en también ese- tienen que asumir la... Y en el la- tablado eso hace que entre en crisis toda la formación artística que habían logrado, se desarma, digamos, y ahí al poco tiempo empiezan a trabajar algunos como Comedia del Sur, Ahí, en lo que forman- fue forman luego parte de la Comedia del Sur. Que inicialmente es un grupo de egresados de la Escuela de Teatro. que inicialmente está Medina también. Sí, Antonio Medina. eh, Yo creo que los fundadores son Pascuaré Medina y Gloria Menéndez. y Gloria Menéndez. Ujú. Después entra Alberto, entra Olguita Postigo, y en algunas funciones Pato, en algunas. Sí. Y estaba también, que creo sí. que fue en La Piedra de la Discordia, Eh, está la directora de la escuela... Marión Valdés. Marión Valdés. Marión Valdés. Lo que, el problema que tiene justamente la comedia es eso, ¿no? Que Marión, digamos, se pelea creo que con Gloria Menéndez, y a partir de ahí se empieza la decisión y bueno, sigue al frente Olga. Olga Postigo. Olga, termina quedándose con el grupo Olga Postigo. Y bueno, y de ahí O sea que este grupo del tablado que había tenido esta impronta de trabajo en los barrios, una práctica comprometida, como vos decís, y que de hecho había sido blanco de los ataques. de ataques, eh, tienen influencia en distintos grupos sí. bahienses posteriores. Uno Sí. es la Comedia del Sur. ¿A vos te parece que, o tenés noticia de que la comedia a cambia? ver, estamos hablando ya en épocas donde los golpes retoman su estadio, Sí, claro. ¿no? Digamos, viven la primavera frondicista y Claro. prontamente, 62. claro, Claro. prontamente empiezan nuevamente Los los golpes golpes. militares. Ujú. Esto, bueno, intuyo que es lo que hace que también apacigua un poco, además de lo económico,
tiene que ver con el estilo y tipo de teatro que retoma hasta los años 70. Que, los bueno, exintegrantes. Similar a lo que después le pasa también a Alianza, porque terminamos después con el golpe de Estado, termina desintegrándose el grupo, las amenazas también de bombas en el Juan 23, y etcétera, etcétera, que terminamos en una gira donde después volvemos y se disuelve el grupo porque la imposibilidad de trabajar. O sea, son olas donde de la represión y el oscurantismo de la época de Onganía, ¿no? Hace que el teatro corra por un margen muy lateral, perdiendo la centralidad que había tenido como teatro independiente en los inicios de los 50, 60. Claro. Que retoma el impulso con el cordobazo, con las luchas populares, obviamente vuelve a una posición más centralista, más importante. Claro. Y después, bueno, creo que sí, la irrupción de Alianza, que es ya a fines de los 60, en realidad. Que es a ya fines de los 60, también hace que vuelvan a surgir nuevas propuestas del tipo estética y también nuevas propuestas del tipo de ubicación política. Nos gusta o no, es así, los grupos se reacomodan también en sus propuestas, en sus puestas y en sus estéticas. Este es un momento de surgimiento de muchos grupos, nacen varios grupos. Por ejemplo, nace el grupo teatral Idea con Gómez. Aníbal García. Gómez. Sí, Rubén Gómez fue el creador de sí. Y ahí donde participan un montón de gente que después va a estar en Alianza, claro, que es Malicia y Olga Vallasiani. ¿no? Bien. Surgen también, inclusive estaba, me acuerdo, Rocco Pedizano, el director de cine ahora. Estaba también en la puesta de Idea, sí. Y de ahí también García, que termina haciendo algo muy llamativo en ese momento, que fue el Café Concert. El Café Concert. Exacto. Que era algo que no se hacía hasta el momento acá. No. Además era muy bueno. Sí. Muy bueno, no era una guitarreada. Era teatralmente Café Concert al estilo que después yo lo veía en la película con la llegada del nazismo. El Cabaret. Y obviamente, pobrecito, era una cosa mucho más chiquita, claro. Pero lo que hacía Aníbal tenía un valor impresionante en un espacio tan reducido. Era muy transgresor, digamos, desde el punto de vista que era bastante contestatario desde esta impronta de lo audaz, ¿no? Lo audaz y... Sí, yo te diría que fue más, en ese momento era un Pinti, claro, más flaquito y más chiquito, pero lo que había hizo también Pinti, monólogos así. los monólogos de Aníbal eran además groseros. El agujerito de goma, me acuerdo, que era desopilante. No. Sí. ¿Y dónde los hacían? Además muy buen transgresor. En Calle Rondó. Lo que después se transformó en la ranchería. Claro, después fue la sala teatral que dirige Alianza. Y es donde se incorpora Aníbal a Alianza. Claro, en ese momento. Claro. Bien, o sea que entonces teníamos la Comedia del Sur, a la cual se están incorporando ex integrantes del tablado. Exacto. Que uno dice, vos dirías que desarrollaba una propuesta más bien tradicional de teatro. Correcto. Idea, que está incorporando el Café Concert. Luego Alianza, que bueno, ya estuvimos hablando un poco, con una propuesta más vanguardista y de compromiso también ideológico y político. Tengo entendido que Espaltro inicia un grupo propio en el club universitario. Claro.
que es el germen de lo que luego va a ser el grupo Imagen en el 72. En el 73. 73. Cuando nos vamos del club universitario. Bien. Pero ahí, ¿Y ahí qué propuesta tenía? Ahí se hace Los Linares. Sí. Que era la caída, digamos, de una familia oligarca, burguesa, y la llegada del obrero. ¿No? Claro. Con el sol que salió. Claro. Era eso. Obvio que tenía que ser así. Casi soviética. Claro, sí, por eso te iba a decir, realismo soviético. Sin embargo, es una obra de autor nacional. Bueno, claro. Sí. No, de Lizarraga. Es de Lizarraga. ¿De Linares? Los Linares. Sí, de Lizarraga. Sí. Claro. No. Claro. Y también recuerdo que ahí me falla un poco la memoria, pero ya la comedia en los 70 y tantos también abre su local en Calle Alem. Sapiola. En Sapiola. Estaban en Alem. Estaban en Alem y abren otro en Sapiola. Ahí es cuando se rompe, papá. Sapiolísima. Sapiolísima. ¿Dónde estaba el genio de Grimoldi? Ajá. Claro. El viejo Grimoldi con su piano. Bueno, claro. Grimoldi también participaba en teatro, en Idea, cuando... Claro, era más café concert. Claro. Lo que hacía el viejo era café concert. El viejo tocaba el piano y el hijo, no Daniel, el mayor, que falleció, que era un excelente músico, un pianista de aquello, que trabajaba justamente en Idea, tocaba... Idea, bueno, se hacía lo que hacía Aníbal García, que eran esos monólogos y qué sé yo, pero después la gente se quedaba mucha gente, muchos actores y qué sé yo, gente del ambiente, se quedaba y bueno, ahí tocaba el piano Grimoldi. Y se armaban largas tertulias donde nos amanecíamos ahí escuchando música y cantando. Y el viejo Grimoldi escribía. Sí. Mira. Sí. Pero ya creo que superaba en su vanguardismo a cualquier locura que se te pueda plantear en los textos que decía. De una locura tan hermosa y tan poética que ojalá se pudieran rescatar. Porque eran textos muy buenos. Tengo entendido que Idea también hace El Avión Negro. No, en algún momento. Esos somos... claro, pero ya en los 90. Ajá. Por lo menos que yo conozca. Claro, pero no, hay una apuesta del Avión Negro en el año 71, creo, que la hace el Grupo Teatral Idea, que se hace en el Teatro Municipal. Mirá. Bastante tiempo, o sea, no solo una vez sola, sino varias veces. Ajá. Que a mí me llamó la atención porque iría también en línea con esto de hacer Los Linares, esto de la llegada del obrero. Bueno, El Avión Negro también era una obra de mucho contenido político y que había tenido mucha resonancia también en Buenos Aires. Pero yo no recuerdo eso. Habría que hablar con Gómez. Claro, con Rubén Gómez. Con Gómez, sí. Pero me sorprende. Pero ojalá haya tengo sido. Yo no me acuerdo. Lo que pasa es que Rubén Gómez inicia el Teatro Idea, pero después queda el nombre, le queda a Aníbal. Que ya no tenía nada que ver. Por eso para mí era otro tipo de puesta. Por ahí puede ser que lo haya hecho Aníbal, puede ser. Porque si no, no se entiende. Aníbal, si no se entiende por qué después Aníbal se acerca a Alianza y termina siendo Puerto Guay con nosotros, ¿viste? Claro. Otro de los grupos, alguien que digamos que aparentemente no estaba, digamos, desligado, o sea, no se veía un compromiso, pero sí a través de lo que hacía, los monólogos que hacía, había un compromiso. Total. Era un compromiso. Claro. Lo que pasa es que estaba muy, digamos, con una pátina de tipo de teatro de humor y de tipo de teatro que se hacía en ese momento, que era el auge del teatro de café concert. De café concert. Claro. Ácido, ruptura de códigos total. Claro, exacto. Se rompía con todos los códigos, con las cuestiones sexuales, con las cuestiones de clase, con las cuestiones de lo que le pida, él rompía con sus monólogos.
Yo la primera vez que vi un inodoro en escena fue justamente en El agujerito de goma. Claro, claro. Con Aníbal García, era un transgresor total. Transgresor total. Claro. Otro de los grupos era el que dirigía Medina en el Teatro Universitario. Teatro de la Universidad del Sur. De la Universidad del Sur. Yo la única que vi que no era, digamos, el estilo, porque Antón en realidad tenía un estilo tradicional, por lo general con teatro más bien de autor extranjero. Sí. Pero bueno, terminan los 70 en pleno 73-74 con Pavlovsky haciendo hacen, ya te digo, el señor Galíndez. El señor Galíndez. Sí. El señor Galíndez. Algo que si bien muy jugado para el momento en que estábamos, te diría que fue muy fuerte para hacerlo en la universidad, en calle Colón 80, y había que hacerlo. O sea, chapó. Claro. Sí, claro. Había ese tipo de cosas, ¿no? De sorpresa que te llevaba. Yo creo que formaba parte de lo que te decía yo, que todo ese auge, digamos, había una manifestación que inclusive las personas que menos comprometidas de pronto estaban expresando cosas a través de eso, ¿no? Por ahí parte de lo mismo es cuando la Comedia del Sur hace la orgía de Enrique Buenaventura. Claro, pero no. Pero ahí, claro. ahí interviene ya el director, como era... El gordo. Qué gordo. Domingo Lo Giudice. Los Giudice, que es un director, creo que es de Santa Fe. Claro, ahí digamos que la comedia está influenciada por los Giudice. Claro. Ahí no tanto no es por la gente de la comedia del sur en ese momento. Ajá. Sino porque los Giudice los lleva a ellos y a tal punto que pegan un salto cualitativo en cuanto a al tema actoral. También, sí, claro. Sí. Y la orgía es una obra que... Claro, Buenaventura era un representante también de la creación colectiva, del teatro comprometido, o sea, digamos, no era cualquier autor. Entonces tenemos un momento en el 73-74 que tenemos La Orgía, tenemos Puerto White, tenemos El señor Galíndez. Bueno, ustedes que estaban haciendo Los Linares en ese mismo tiempo, ¿no? Donde, bueno, evidentemente se está produciendo un cambio, ¿no? Una sensibilidad muy grande hacia una situación social que se estaba viviendo. Y que hoy hablabas con Julio el tema del teatro debate, que había momentos, por lo menos en la universidad se hacía. Sí. Se hacía después de finalizada la obra, se hacía teatro debate. Hasta que un día recuerdo que un grupo de Viedma, una obra al pie de un monumento era. ¿No es al pie del obelisco? Al pie de... Un viajante, me acuerdo, que está en el medio de la plaza, un calor insoportable, y el tipo empieza a sacar el enano fascista. No tengo ese... Bueno. Tengo el texto ese, sí, me acuerdo. Bueno. La obra termina muy buena actuación, el tipo impresionante. Entonces empieza el debate y en un momento levanta la mano, había mucha militancia dentro, y dice, la única forma de hacer un rol con un texto tan fascista es haber coincidido ideológicamente, y se pudrió todo porque lo estaba tratando de facha al actor por lo que había dicho. Hasta esas discusiones estúpidas, pero bueno, donde éramos
todos pibes, 20 años, 21, 22 años, ¿no? Y llegaban a esa locura algunos de emparentar al actor con lo que decía. Con el personaje. Y me hace acordar un poco como cuando salían los radioteatros a los pueblos y lo querían trompear al malo. Claro. Bueno, acá pasaba también en otro contexto, ¿no? Otro debate se arma cuando viene Cristóbal Arnold, que era un actor, Mendocino. director también, teatral mendocino. Mendocino, que muy bueno. ahí Muy se arma, bueno. Creo que se llamaba Elenco Teatral de Mendoza, el grupo, y también se arma todo un debate sobre el teatro en las calles, el teatro para la revolución o el teatro... Exacto, eso, ¿no? Sí. En el club, creo En que el es. club. Y bueno, ahí es gran... con Cora nos agarramos. Cora, que era Coral Aguirre del Teatro Alianza, y vos que integrabas en ese momento el club de teatro, el teatro del club universitario. Donde Cora planteaba la revolución y el teatro. Claro. Y bueno, estaba convencida, además, y estaba muy bien que estuviera convencida de que la revolución también pasaba a través del teatro. Y bueno, el debate estaba en que me opuse terminantemente a esa definición y bueno, eso produjo un tole-tole. Claro. Obviamente. Creo que Arnold también se oponía a esa definición. Arnold me parece que estaba más de Sí, acuerdo con vos. puede ser. Yo a Arnold lo conocí porque empecé a hacer teatro en Mendoza con Luisa Gámez y Arnold era director del Teatro San Martín de Mendoza. Claro. Pero bueno, la diferencia de lo de ellos era... Arnold era un director y un actor de aquello. Yo me acuerdo de haberlo... Lo conocí a Arnold en un congreso de teatro que se hizo en Córdoba. Claro, sí. Hay un Congreso Nacional de Teatro. Un Congreso Nacional de Teatro donde se debatió justamente la Ley Nacional de Sí. Teatro, en ese momento se estaba debatiendo, donde participó ¿cómo es que se llama? Que estuvo exiliado después en México, que después cuando volvió estuvo en el San Martín haciendo, que trabajó en televisión. Sí, con... Un gordo... que falleció hace poquito, que tenía el grupo de investigación. Me sale más aquí. Sí, no me voy a acordar, ya me voy a acordar en cualquier momento. En ese congreso, de hecho, creo que Dardo también es parte de la comisión, se arma como una especie de comisión directiva y hasta Dardo ahí, bueno, está en eso, fíjate, ahí se da que se hace el congreso y teníamos que 73, ser, creo. para tener un delegado, Sí. había que tener el visto bueno de 2 grupos de teatro. Y en ese congreso da la casualidad que Pato Espaltro estaba en viaje de luna de miel, se había casado Pato y estaba en Córdoba, en luna de miel, entonces le da el aval a Dardo. Y Dardo es el que patea el tablero porque cuando tiene voz y voto, en esa reunión patea el tablero y se desarma todos los que estaban en ese momento manejando la ley de teatro, que era Gené. Estaba Gené, Sí. estaba Brandoni, Claro. estaba... ¿quién más estaba? Rivera López estaría también. Sí, pero Rivera López tenía otra posición. Los que tiraban más para un teatro más centralista, el teatro capitalino, eran Brandoni y Gené. Claro. Brandoni y Gené. Claro. Que era, digamos, en ese momento, no sé, Brandoni sería peronista, no sé, porque era la posición, Gené digamos, sí, claramente. peronista. Claro, la posición Pero- peronista. En pleno gobierno, tercer gobierno peronista, se está proponiendo esta ley del teatro, entonces ese Exactamente. contexto Bueno, de ese congreso. dentro de esto, ahí se disuelve ese congreso, logramos que se rompiera, porque si no se aprobaba ahí una ley que era totalmente Central. para el Y qué centralista significativo que dentro de esa comisión, que estaba integrada por pocas personas, la comisión directiva, digamos, hubiera un bahiense.
O sea, que se lograra la presencia de alguien del interior y me parece. Claro, ¿no? ya te digo, fue medio como que nosotros estábamos ahí de convidados de piedra, ¿no? O sea, nosotros la mirábamos pasar. Claro, y gracias se logra a que la Pato ruptura. Espaltro le da el visto bueno como grupo de él y el grupo Alianza, entonces logramos meter a Dardo dentro de la comisión. Que, además, Dardo tenía una oratoria y era un tipo que no era fácil de hacerlo callar y un tipo que iba al frente, o sea, no, de ninguna manera. Y el motivo de ruptura entonces es entre una posición muy centralista que favorecía a los grupos porteños o un diseño de la ley menos centralista, Mucho más democrático, federal. Que es una discusión que se mantiene hasta los 90. Claro. Sí. ¿Cuándo se sanciona efectivamente la Ley Nacional de Teatro? La ley, no. Porque en ese momento del En 73 no 90. se logra. En 90. En la En época los 90, menemista, claro. justamente. Sí, sí. Lo gracioso de todo esto es que se peleó durante muchos años, se peleó por la ley nacional. El gráfico, ¿de cuándo te estamos hablando? Sí. De cuando ese congreso se hizo en Córdoba. Y la ley se quedó ahí. Cuando estaba el proyecto de ley y está Brandoni de asesor de Alfonsín, no mete la ley. Y recién sale aprobada la ley durante el gobierno menemista. Es una cosa de locos. Nosotros no podíamos creer que saliera la ley en ese momento y con ese gobierno. Pero bueno, Brandoni fue uno de los causantes, porque él tenía la ley ahí y la podía haber impulsado directamente. Pero bueno, ahí también, digamos, no es que Menem se acordó. No. Hay toda una pelea donde la Asociación de Actores hicimos unas movilizaciones muy grandes. Una movida muy grande. Y como en la dictadura y en el menemismo, no es fácil, no era fácil ni es fácil tocar a la Asociación Argentina de Actores. Claro. Le guste a quien le guste o Sí, no sí. le guste, es una entidad de las sindicales más prestigiosas donde nunca nos pudieron achacar ningún tipo Claro. de situación. Sí, sí. Claro. Y entonces en esa pelea ya el menemismo debilitado también hace que hagan esta concesión que era un porcentaje de lo que ingresaba en radiodifusión y no sé qué, pero que la ley salió. Bueno, y en este momento de los 70, también en Bahía Blanca, se crea justamente la Asociación Argentina de Actores. Antes de este congreso. Antes de ese ¿sí? congreso. Es la primer delegación a nivel nacional que tiene la Asociación Argentina de No Actores. sabía. Sí, es la primer delegación. Tengo entendido que el proceso de surgimiento se hace un encuentro regional de actores, creo que es en febrero del 74. Exacto. Sí. FETESBA se FETESBA, crea ahí, sí. Federación de Teatro Teatro de de Buenos Buenos Aires. Aires. La provincia de Buenos Aires. Ujú. Y desde ahí es que surge la Asociación Argentina de Actores. Que ya había un conato de pelea. Estaban quienes querían a la Asociación Argentina de Actores como sindicato y quienes tironeaban para Fetivo, Claro. el amigo Zapata. Claro, Exacto. que puedes explicar la diferencia entre Asociación Argentina y Fetivo. Sí, Fetivo no es un sindicato. Zapata Es una Federación de Teatros Independiente. Ajá. claro, independiente de mentira. O sea, Federación de Teatro Independiente de quienes no compartan la idea de ellos, pero que siempre han estado junto al poder de turno, digamos, y... ¿Qué filiación política tenía Fetivo? Y si querés te digo la derecha peronista. Ujú. Claro. Si querés no lo digo, pero bueno. Es así. Claro, Es claro, así. claro. ¿Y qué origen? ¿Desde cuándo existía Fetivo? Fetivo es una organización que nuclea amigos Zapata, que se llamaba, ¿no? Murió. Que era un feudo que manejaba por fuera de la asociación, con subsidios, y que lo convertía en un hombre de poder. Entonces estaban las dos posibilidades, y bueno, por suerte en Bahía, en
general los grupos apoyaron la propuesta de la asociación del sindicato. Y el sindicato, sí. Y entonces el sindicato conforma a través de un viaje que hace Juan Carlos Espaltro a Buenos Aires, viajan para acá... ¿Brandoni? No, No. Rivera López. Rivera López. Rivera López, y se firma en primer... Mi carnet está firmado por Rivera López. Claro, Mi carnet actor. Qué bárbaro. claro. Mirá, Ahí claro. se conforma en Mirá. el hall del Teatro Municipal. Claro. Ahí se firma la conformación. Qué significativo ahí En el hall del teatro. Sí. Y después terminamos con Aníbal García allá tomando y disfrutando. Sí. ¿Qué grupos participan en la conformación de aquel sindicato de actores? ¿Quiénes son los que participan en esa primera comisión o grupo que da lugar a la creación del sindicato? Y todos los Sí, elencos todos. de Bahía, yo Sí, te había diría un que no montón de- quedó, estaba alguna gente de Alianza, entró de entrada. Dardo, Y María Rosa estuvo. María Rosa. Pero los primeros que dirigen es al Juan Carlos Espaltro como secretario Y general y D'Amico. D'Amico D'Amico como adjunto. Que a su vez D'Amico es el primer secretario de Interior que no es de Capital Federal. Ajá. Exactamente. Claro, Que tenía que viajar todas las semanas. un lío. Claro, nos nombra, Bien. sí. Queda con el cargo de secretario de Interior en la Asociación Argentina de Actores en Buenos Aires. Entonces viaja constantemente Claro. porque tiene que Claro. estar allá, ¿no? Así que, bueno, desde ahí es que por eso se participa en el Congreso, Claro. porque el Congreso, por la ley de teatro, lo llama la Asociación Argentina de Actores en Córdoba, Claro. para conformar la delegación Córdoba. Bien. Este, Está bien. Está bien. O sea que me decías que todos los grupos son los grupos que no, no, participan, no, la Comedia, digamos, Alianza, algunos- el ex núcleo del tablado, a través de Espaltro, ex núcleo, digamos. ex núcleo que ya Ahora ya estábamos haciendo Teatro teatro Imagen. imagen. Bien. Bien. Bueno, podríamos pasar a pensar un poco qué relación hay entre esa escena de los 70, que tenemos una escena de surgimiento de grupos, de, si se quiere, de radicalización de las posiciones, de debates, de profusión de obras también, de muchas obras, y la escena del teatro actual en Bahía Blanca. Perdón, Perdón. Teatro para el Hombre, Teatro con para- Sobreiro. Claro. Claro. De eso nos estábamos No, olvidando. por Dios. Sí, Ellos sí participaron también plenamente de la asociación, de Sí, la conformación. también. Perdón. claro. Ujú. Si hay Sí, un porque núcleo más Sobreiro cuando deja Alianza, conforma empieza a Teatro para el conformar Hombre, Teatro para el con Hombre. Néstor Castelnuovo Exactamente. y Alila otro- Ningeri. Alila, Y después, ¿quién más estaba ahí? Rodríguez, Horacio Rodríguez. Horacio Rodríguez. Había un hombre que hizo los cuentos del Zoo que no me acuerdo quién era el nombre. Mm. Pero bueno. ¿Y qué estética desarrolló el teatro para el hombre? No, en esa no. primera época, sobre No, propuestas también jugadas, sobre todo me acuerdo de Al Piedro Obelisco o... todo. Feuasoma. ¿puede ser? Feuasoma, así se llama, pero Feuasoma. era el autor Estaba basada en textos de Adelach. Adelach. Basada en textos de... De Con- hecho, es Sí, sí, importante sí. la mención de Teatro para el Hombre porque tenía la peculiaridad de tener un centro de investigación Sí. desde el cual Sí. se hacían publicaciones. Correcto. Se publicaron textos... se publica un texto de Mario Merlino sobre Brecht Sí, en el año señora. 73. Ujú. Se publican también textos de Stanislavski. También. Pareciera que juega un rol importante en la difusión De distintas teorías de teatrales. distintas teorías teatrales, Sí, ¿no? sí, sí, así Ujú. es, así es, y muy, diría que sería
una especie de los teatros de los 70 que hacía, teatro 70 que hacía Casali, claro. pero con otra tonalidad política. Exactamente. Lo hacía Sobreiro acá. Sí, sí. Claro, claro. Y antes de pasar al tema de la actualidad, estos grupos nuevos, Idea, Para el Hombre, Alianza, daría la sensación de que están corriendo por fuera de la escuela de teatro en ese momento. Todos, excepto, pero que ya en los finales ya lo único que quedaba de la escuela de teatro era la gente que estaba en teatro universitario, en el teatro de la Universidad del Sur. Claro, ahí se concentraba Medina y toda la gente que actuaba con ellos eran de la escuela de teatro. El resto no Gloria sí, claro, de la escuela de teatro actuaba, y Pascuale. Claro, porque estaba en la Comedia del Sur. Pero estaban en la Comedia del Sur. Sí, no, de lo que hizo Medina cuando fue elegido director del teatro universitario, fue convocar a la gente de él, no llamó a concurso, nada, convocó toda la gente. Sí, de hecho, en un momento se arma un grupo disidente del club universitario que denuncia esa situación. Claro, en el mismo año 73 hay una serie de cartas publicadas de un grupo disidente que reclama ese personalismo y reclama también una especie de falta de compromiso en los términos en los que ellos lo interpretaban, como una falta de relación entre la realidad política que se estaba viviendo y el teatro que se hacía en el teatro universitario. ¿Será por eso que llegó Pavlovsky? Bueno, puede ser una respuesta. Claro. Puede ser una respuesta, sí. Claro. Porque Medina puso Vendrán lluvias suaves, sí, de Ray Bradbury, que era una apuesta muy, digamos, un teatro que no decía nada, ¿no? O sea, no. Bueno, yo creo que es a raíz de eso, digamos, que después deciden en la universidad también debe haber problemas económicos, también debe haber habido también, pero creo que no lo que se dio para un grupo universitario en aquella época en la que había muchos elencos universitarios con muy buena producción. Yo creo que claro, si se confrontaba con la gente que estaba afuera, no. Pero bueno, a ver, estamos confrontando ideológicamente, ¿no? Lo cual no quita lo que aportó Antón también al Teatro de Bahía, Castañé. Alfredo tenía un grupo que también se origina en ese momento, que es Los Jóvenes, primero, que después va a derivar muchísimo tiempo después en lo que es Arte Estudio. Arte Estudio, pero... ¿Y qué proponía Alfredo Castañé? Fundamentalmente teatro inglés. Larguísimo, de 2-3 horas. Sí. Era impresionante Alfredo, pero bueno, era un amante de teatro, era un conocedor, podías estar horas escuchando lo que conocía y sabía de teatro. Claro, lo que sabía de teatro. Claro. Yo lo vi dar una charla sobre historia del teatro y se recorrió del teatro, digamos, ateniense hasta nuestros días, pero con una precisión y además con algo que me llamó poderosamente la atención, porque situaba cada etapa del teatro de acuerdo al contexto sociopolítico del momento. Claro. Y a mí me dejó con la boca abierta porque conocía montonazo. Hay que decir también que no me incluyo, de la gente que venía del teatro, ya sea independiente o de la escuela, nadie desconocía el teatro que se hacía en Francia, en el campo socialista, en Estados Unidos. O sea, nadie desconocía a los autores extranjeros ni las teorías del teatro. Podemos hablar de Castañé, pero podemos hablar de los Aguirre, podemos hablar de vos, de Pato. Escuchar a Pato desmenuzar una película era otra película. Claro. ¿No? O analizar una obra de teatro, la estructura y el método. Claro, en ese sentido, digamos, creo que había un conocimiento muy profundo de lo que... En general, en el teatro bahiense siempre hubo un conocimiento sobre lo que se hablaba, ¿no? Claro. Yo creo que
uno podía disentir con respecto a tal o cual puesta o esto, lo otro, lo demás allá, pero yo creo que cada uno de los que se estaban haciendo ahí sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Exactamente. Y hablando de los debates que se sostenían y de un poco después de que Julio nos contó este itinerario de alianza que termina en los barrios trabajando, otro de los grupos que creo que tuvo una vida corta pero que existió fue un grupo llamado Teatro Pueblo, en el cual participó Mario Merlino, participó Olga Bayaciani en algún momento y que lanzó un manifiesto en la revista Grafos que era del club universitario, también convocando a salir a los barrios, creo que un poco teniendo en la cabeza lo que hacía Alianza, y de hecho hoy nos contaste que había un contacto entre Merlino, que estaba en la universidad. Y, Merlino participó de las primeras escenas de White. Merlino y Olga, y como claro. También Ernesto Malicia. Ernesto Malicia. Ellos estuvieron en las primeras escenas y del teatro, desde el inicio. Del Teatro Pueblo, este Teatro Pueblo, ¿ustedes llegaron a ver algo? ¿Se hizo algo o no hay noticia de Yo nada? Lo que recuerdo de Malicia es que intervino en el Festival del Comachi, sí. Junto a nosotros, a ustedes sí. Y a todos los que participamos. Malicia participa con un monólogo y sí. Olga. Claro. No me olvido, si no me olvido o si mi imagen es mala, pero terminaba como crucificado Ernesto. Mira. Esto es el Comachi, la comisión de apoyo a Chile en el contexto del golpe de Estado. Se hace un festival en Empleados de Comercio, en el Sindicato de Empleados de Comercio, en el centro de Bahía Blanca, en el cual participan casi todos los grupos bahienses. Nos estábamos acordando que estuvo el grupo Cedrón, que cumplió 40 años de escenario, y bueno, estaban los hermanos Cedrón y estuvieron pintando en uno de los laterales, el Tata Cedrón, estaban pintando los hermanos a un costado. Alberto. Y bueno. ¿Qué pintaban? Tenía que ver con el momento político, o sea, que se estaba viviendo, ¿no? Hay una anécdota de que justamente Cedrón está pintando un mural, o está pintando la palabra Che, no me acuerdo, no sé en realidad, y que hay como un debate de si sacar la imagen o no. Entran desde la puerta que ingresaba estaba lleno, sí, estaba... Ahí, no sé, entrarán 200, 300 personas entran en ese salón. Sí. Estaba enorme, estaba lleno. Y se abrieron las puertas de ingreso y entraron los del sindicato. El sindicato, sí, a decir que bajáramos... Que se bajara había una imagen del Che, que no me acuerdo de qué agrupación era, no sé si era del ERP, me parece que era, no me acuerdo. Que se pidieron ahí que bajaran las cosillas. Y no sé quién fue que intercedió ahí, yo no me acuerdo bien pero dijeron no, que estaba que estuviera la imagen de quien fue. Y se dejó puesta. Y se dejó puesta, ¿no? ¿Y esto podemos precisar si fue en el 73 o en el 74? Ese festival para Chile. Mí, yo insisto en que fue en el 73. Sí. Bien. Y estaban artistas de Buenos Aires, los Cedrón. ¿No era Lanuse que estaba? No, porque es posterior al golpe de Estado de Chile, que es el 73. Pero yo la duda que tenía era si era 73 o 74. Por un aniversario o por... Eso es el festival de los 1.200 presos políticos por la dictadura de Lanuse. Exactamente, en porque noviembre del 72. Yo me confundo porque también lo hicimos ahí en Empleado de Comercio. Sí, también se hizo ahí. Es que, claro, esa es otra característica de este escena teatral bahiense de los 70, que son esos festivales artísticos por consignas políticas, uno de los 1.200 presos políticos de la dictadura de Lanuse, que todos recuerdan como el Festival por Trelew, realidad, claro. Porque Trelew acababa de suceder hacía unos meses. Otro es el Festival por Chile, este que estamos mencionando, y hay algún festival por Trelew ya en algún aniversario de la masacre en agosto. Puede ser, sí. Y en los que participan todos los grupos, a pesar de que estamos comentando de que cada grupo tenía una tendencia diferente y que... en lo de Trelew no participamos todos.
¿Cómo sería? No. ¿Dónde se hace el de Trelew? ¿Cuál? ¿El del 72? Participan algunos. Ahí no está alguna gente. De hecho, la comedia se retira de ese festival. La Comedia del Sur se retira, hace una carta denunciando como una partidización de la situación y era obvio que había, sí, claro que había partidización. Era un acto político donde los artistas participaban. Claro. O sea, no era un acto de los artistas donde iban algunos militantes. Políticos, al revés, era claro. Al revés. Claro. Lo del Comanche fue al revés también. Claro. O sea, eran actividades políticas donde nosotros participábamos con nuestra... Que además es así, o con una guitarra, o con una puesta en escena, o con una pintura, pero era esa. ¿Y para esos actos se hacían cosas especiales o se presentaba parte del repertorio ya? No, eran pequeñas participaciones. Sí. Alusivas al tema que se estaba tratando. Sí, con algún texto alusivo, pero no explícitamente sobre Trelew o Chile, sino con algún texto que tiene que ver con la lucha. Claro. Otro de los grupos que surge en este momento es el grupo de teatro Eva Perón, que hace un elenco en Villa Miramar. Y que hace una obra que es la Cantata Popular Santa María de Iquique, chilena, que lo terminan haciendo en el Teatro Municipal. De hecho, un espacio que, dicho sea de paso, tengo la sensación de que era difícil de acceder para los artistas bahienses. No en todas las ocasiones se podían hacer obras en el Teatro Municipal. Sí, no era lo habitual. No era lo habitual usar esa sala, ¿verdad? No. Pero nosotros hicimos Puerto Guay. Hicieron Puerto Guay en el Festival Regional de Teatro. Fetesba se hizo. Fetesba se hizo también en el Teatro Municipal, ¿no? Claro. No. Pero sí, eso es... Tampoco había no había una costumbre de hacer nuestro teatro en el municipal. No, nada. Exactamente. Era también el momento hizo que irrumpiéramos ahí. Claro. Sí. ¿Y recuerdan haber visto esta obra de la Cantata de Iquique o no? ¿No fueron? No. Bien. Sí, por eso me parecía significativa la firma del acuerdo en la puerta del teatro, el acuerdo de creación del sindicato de actores en la puerta del teatro me parecía significativa justamente por eso, porque era un lugar que en esa época no era tan... igual estamos hablando de una época de militancia, una época de gobierno que aunque... En este momento es el gobierno de Martínez. En este Martínez, momento está Martínez y la secretaria es Susana Persia, la secretaria de Cultura. Y que con ambos había relación. Claro. No, Susana Persia, bueno, hoy mismo todavía tenemos algún vínculo, pero no, digamos, tenían su opinión, tenían sus banderas, pero eran de recibirnos sin ningún problema en la intendencia como en el teatro. Así es como se logra la realización de ese primer festival regional de teatro en marzo del 74, Correcto. al cual ustedes convocan también a grupos, participan muchos grupos bahienses y convocan a grupos de afuera también de la región. De la región. ¿Eso fue algo nuevo en la historia bahiense, en el teatro? Sí, fue llamativo esa participación. Porque... Creo que está ahí el programa, no sé si lo viste. Sí, que la portada nos contaste que la hizo Mónica Morán. Claro, y ahí están todos los grupos y vas a ver distintos tipos de obras. Ahí es donde se hace Puerto Guay. Claro. Y es la primera vez que todos los grupos entendemos, ahí empieza un poco también el tema de la necesidad de juntarnos, ¿no? Claro. Que era un tema difícil en algunos... Porque había muchas diferencias políticas y claro. Exacto. Bien. Bueno, ahora me parece que sí que hemos completado un panorama. Sí, ahora llega, claro, llega la AAA, llega el golpe, así que hemos completado un ciclo. Claro. Ahí ya, bueno. ¿Cuál es el impacto? Comentemos ya que estamos, el impacto de las primeras acciones de la AAA y ya la llegada del golpe en el teatro bahiense. Cierres de salas,
que era Teatro para el Hombre, Claro. Sí. nada más. En la calle de Que llama- Donado. Donado, al 60. Y ahí yo por lo menos ahí nos guardicimos nosotros. Claro. Parte del Yo Teatro Alianza estaba- también. Ya con Empleados de Comercio, con el grupo de Teatro Popular y participando en Teatro para el Hombre, que me convocaban para actuar. Y se hicieron obras muy importantes desde el punto de vista también. Bueno, ya ahí también estaban Dardo y Coral Aguirre, que habían vuelto de Italia, y empezaron a trabajar con Néstor Castelnuovo y empezaron a hacer obras y me convocaban a mí. Ahí se hicieron La Cuarta Pared, se hizo también, que era lo primero que se hizo fue Silencio Hospital, que fue un homenaje a Juan Carlos. Y ahí se hicieron, bueno, Tartufo, Fuente Ovejuna, o sea, también obras que... Ahí Fuente Ovejuna también se hizo. Hicieron obras también con mucho contenido, ¿no? Había cambiado Sí. ahí siguió, También, digamos, aclaremos que el Teatro Bahiense cuenta también con varios desaparecidos. En realidad, una de las integrantes del Teatro Alianza, que es Mónica Morán, es desaparecida y luego es asesinada en el 5º Cuerpo de Ejército. Exacto. Dardo y Coral, que también integraban el Teatro Alianza, están secuestrados en un momento. Eso ya es Otra- enero del 79. Sí, lo de cuando- Dardo y Coral, Sí. fines del 78. Sí, Sí. sí, ahí va. Mónica en el 76, Nélida de Lucci, En que el era 77. que integraba el Tábano en ese momento. Claro, Teatro estaba. También está desaparecida, Bueno, que en la era escuelita. Por el Teatro Bahiense. por el Teatro Bahiense. Hay un impacto directo entonces en la escena teatral bahiense, y decíamos entonces que uno de los lugares de refugio y de continuo trabajo va a ser el Teatro para el Hombre. Claro. Y paralelamente vos, que eras un ex integrante de Alianza, En el- creás el Teatro Popular Teatro Popular. de Empleados de Comercio, Que primero se Se llamó llamó- Vocacional Infantil. vocacional mercantil. Mercantil. Ahí está. Vocacional Mercantil, y después se transformó en Teatro En el seno de ese Popular. sindicato que había albergado estos festivales, que había sido un espacio muy dinámico, que mantenía una misma secretaría, que era la de Ezequiel Crisol, Exacto. que seguía siendo dirigido por la misma persona, se abrió la posibilidad de abrir un espacio de taller teatral, ¿no es cierto? Y Sí. una sala. Yo comienzo con la creación de una sala a instancias de Crisol, de Ezequiel Crisol, que quería tener una sala de teatro, Ujú. y le doy las ideas de cómo hacerla, digamos, en el primer piso, la sala Celestino Luchetti, Ujú. y a partir de ahí me dice, ¿por qué no empiezo a trabajar? Y bueno, empiezo con alumnos de teatro y se forma el Vocacional Mercantil, que después se transformó en Grupo de Teatro Popular. Ujú. Claro. Pero, y bueno, ¿Y qué teatro hacen con ellos, con ese grupo? ¿Qué teatro haces? ¿Qué tipo? empiezo con una obra infantil, pero inmediatamente después ya estamos haciendo poemas de ausencia, De Jorge de Brega. Jorge Brega, Ujú. y también Ceremonia al pie del obelisco, que fue la que llevamos al Festival de Rojas, una obra que también la hacíamos con muy pocos elementos. Tanto es así que en el Festival de Rojas nos dijeron que trabajáramos en teatro como teatro callejero. Y bueno, y tuvimos la posibilidad, digamos, se abrió un amplio panorama de poder hacer cosas, ¿no? Con respecto al, en ese sentido, Crisol me dio mucha libertad, ¿no? De acción. Ujú. Jamás me instó a que me afiliara al Partido Peronista, ni Claro, mucho menos. claro. Pero, y además que hacíamos cosas como, todavía en la dictadura, poemas de ausencia, donde estaban justamente los poemas de desaparecidos, donde ese espectáculo lo llevábamos a Buenos Aires, Ujú. con la presencia de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Estuvimos girando en Plaza de Mayo, y todo eso subvencionado por Empleados de Comercio, ¿no? Ujú. O sea,
Todo el viaje y todo lo financió empleado de comercio. Y otro de los grupos que sigue es el dirigido por Alfredo, a Castañer. Un poco Claro. también siguen también trabajando en este momento Que, de la dictadura. aunque parezca mentira, actuaban en la casa Claro, en la de casa Alfredo. en la casa de- Ahí se Claro. hacían los espectáculos. Sí. Y en este momento, paradójicamente, se crea por primera vez el cargo de coordinador del teatro. En este mismo momento, cuando el teatro municipal también se cierra, todavía en democracia se cierra por el problema edilicio que tenía. No sé si recuerdan. No sé, yo no me acuerdo de Sí, eso. se cierra momentáneamente y después se vuelve a abrir y se crea un cargo de coordinador del teatro. Que en realidad se mantiene hasta la actualidad Hasta ese la cargo, actualidad, ese sí, cargo sí. como cargo, no Claro. lo ocupa la misma persona, por supuesto, No, pero seguro. también Sí, sucede sí. eso en ese contexto. Director del teatro. Del cargo de director Claro. del teatro. Pero no sé quién lo asumió. Walter Peirano, Mira vos. que ese es el dato que tengo. Nosotros estábamos muy ocupados en otras En cosas. otras Claro, cosas. claro. No, no. Sí. No, Claro. en esa época Claro. con los muchachos en el poder Claro. no hacíamos contacto ni No, sé no, quién es no. Peirano, no Claro, Por eso claro, tengo idea. claro. Bien, No. bueno. No sé si, Alberto, querés hacer alguna mención a lo que es el teatro bahiense en la actualidad y si te parece que hay una escena en este momento Yo quiero puntual. rescatar los años 80, Sí. Ajá, que me parece que es un momento interesante, bien. donde todavía en dictadura retomamos y quiero rescatar el papel de la Asociación Argentina de Actores, que es la que se mueve por la libertad de los compañeros Exacto. en toda la dictadura, Sí, sí, sí. donde Pato a la con cabeza. Pato, Sí, sí. tenemos entrevistas con Bueno, con colaboracionista Mayer, con todos. Van al quinto cuerpo, al creo que quinto también cuerpo. a reclamar, en el contexto en el cual secuestraron a Dardo y Coral Primero por Nélida, Claro. después cuando caen Dardo, Coral y Chiche, Chiche. también, que digo, si es parte de la historia del teatro, es parte de la historia también el rescate de los compañeros. sí, claro, claro. Y en el año 81, que ya estaba formada la comisión juvenil de la asociación, se hace el primer encuentro de teatro juvenil de la Asociación de Actores, que participan Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Bahía. Ujú. Y donde no solo participa Teatro Imagen, sino participa El Grupo de Teatro Popular. Teatro para el Hombre, Sí. El grupo de teatro popular. El mercantil. Teatro el Popular, y había uno más, me parece. El de Nayas. No, Jorge, ¿no? no. Jorge estaba en esa también. No me acuerdo con qué, pero estaba. Ujú. Sí, sí, está en la foto. Cuando Y esto es en el estamos- 81 y se hace en coordinación con otras, con el sindicato también de Buenos Aires o Y con las sindicatos delegaciones las de delegaciones. Rosario, Claro. Córdoba, Bahía Blanca y Capital Federal. Claro. Claro. Y ahí vuelve a retomarse, tantos jóvenes comienzan a hacer nuevamente, a retomar el teatro que dice, que opina, Sí. y estamos hablando del año 81. Sí. 81. Está bien. ¿Logran hacerlo en el Teatro Municipal eso? No, lo hacemos en el No. Teatro Unión, en Bahía Blanca. Teatro Unión. En el Teatro Unión, que digamos era un teatro caído, venido a Sí, menos, que era claro. de la Unión Ferroviaria. Ahí se hace el encuentro. ¿Y qué obras se ponen en ese encuentro? ¿Cuáles recuerdan? Y está con los chicos de Teatro para el Hombre, que dirigía Coral, hacen ¿Es Crece Rock? Crece Crece ¿No es Rock. Crece Rock? ¿O es No. América. América Esa. Músico? Bueno, No, nosotros suave, hacemos no sé. Foradori con una textos de Foradori y bueno, Ujú. no me acuerdo. Me acuerdo que había, bueno, en Córdoba también se hace un encuentro que es donde nosotros, porque cada grupo después va a un lugar distinto. Claro. El Teatro para el Hombre va a Rosario,
hay otro que va a Buenos Aires y nosotros nos toca Córdoba. Y son multitudinarios, y en Bahía Blanca después. Claro. Este, ¿Esto tiene relación con teatro abierto o como es fenómeno? no, teatro abierto tiene más contenido contestatario. Sí. Esto era un teatro juvenil como para que el sindicato empezara a aparecer y a generar nuevos compañeros en el sindicato y a decir cosas, pero no lo que es teatro abierto, Claro. que es otro nivel, Claro. otra producción, Sí, otros sí. autores, Ujú. pero bueno, era dentro de las reuniones donde se conforma este encuentro de teatro joven, fundamentalmente con un contenido político también. Ujú. ¿no? Sí, la apuesta de plano, la apuesta de volver a reunirse y de volver a Y hacer... discutir derechos, Claro. porque además no es que nos reunimos, hacemos teatro, nos aplaudimos Claro. y nos vamos, sino que se convoca a Se organizarse, se debate sobre Claro, puestas. se debate, sí. Y bueno, después de ahí ya viene la época de la democracia, donde viene lo de... llegan los de Barba, Ajá. Ah, vienen a Bahía Blanca, recorren los barrios. Ujú. este, Ahí en teatro este... antropológico. Claro, cuando vuelve la democracia, Dardo Aguirre, uno de los Claro. ex integrantes de Alianza, pasa a dirigir el Teatro Municipal. director del Teatro Y Municipal. desde ahí se organiza el Se primer organiza el encuentro primer de encuentro de teatro teatro antropológico antropológico. al cual asiste Eugenio Barba, a quienes los de Alianza al menos venían leyendo desde la época de Teatro 70, que también publicaba trabajos de Eugenio Barba, ¿no? Eugenio Barba, sí, sí. Ujú. Y ahí es donde, Ok. bueno, viene el Odín, El el Odín Tascambi de Teatre. Bérgamo, el Farfa, los distintos grupos, el Canada Project, y bueno, vienen todos los grupos, las islas que le llamaba Ujú. Barba, ¿no? Vienen de todos lados y se hace una movida espectacular, ¿no? El teatro. ¿Qué impacto tiene el encuentro de teatro antropológico? Algunos quedaron andando en zancos. Claro. No, el impacto fue tremendo. Fue muy fuerte. tremendo, fue muy Aclaremos fuerte. que fue un evento que también tenía una parte que era callejera, Sí, que sí, no, una parte barrial, otra parte en el teatro, surge conferencias. grupos y quedan en Bahía grupos de teatro callejero. Primero fue infantil también, teatro infantil callejero. ¿Cómo se llamaban esos grupos, se acuerdan? En ese estaba Alejandro Méndez, me acuerdo, Ajá. Ujú. con el teatro infantil callejero. Nosotros ahí hicimos los textos del avión negro, Claro, que ahí. se llamó Ahí vienen los cabecitas. Ah, mira. Sí, por una cuestión de que Mirta Colangelo estaba. Mirta Colangelo también, Mirta con Colangelo. Sol Albañil, Claro. que era una sala también multidisciplinaria de distintas artes. Bueno, digamos que hay un resurgimiento fuerte los primeros años de la democracia. Este encuentro es en el 87, de hecho. 87, ¿no? Claro. Encuentro de teatro antropológico. Por eso. Bien. Sí. No sabía dónde estábamos parados. Y bueno, después ya se van conformando también los grupos nuevos de gente joven. Ya en los 90 surge Caos. Ya nos conformamos nosotros también como Nuevo Drama. Ya se conforma Thalía. Arte Estudio también. Arte entonces, una Estudio, etapa. Arte Estudio estaba, con Castañé como director, con su sala. Sí. La comedia seguía. La comedia seguía con los Zanota escribiendo los textos y reponiendo muy buena apuesta de La Orgía. Que dirige Olguita. Domingo. No, esa la dirigió Domingo Lo Giudice.
La orgía la dirigió Domingo Pero Loyudice. estoy hablando Pero ya la de de los de los 90, 80-90 80. estoy hablando, ¿eh? Ah, Claro. Que trabaja uno de los alumnos tuyos en la escuela mercantil, que ahora está en Médanos. Trabaja Domínguez, sí. Parece. Domínguez estaba. claro, te estoy hablando ya de la apuesta que hace Olga. Claro, Andrea Guerras también. ¿En la orgía? No, la orgía. En la orgía no. No, en la orgía estaba Paul, estaba Marión Valdés, estaba que falleció ahora, ¿cómo se llama este chico? Bueno, no me puedo acordar ahora. Que fue pareja de la hermana de Domingo Loyudice. Ay, no me puedo acordar. Está bien, pero eso es la primera orgía. Claro, Ahí después están. Marión Holman, también estaba. Cuando se va Marión, del personaje principal que hacía en la orgía, lo reemplaza Domingo Loyudice, que hace un personaje increíble. Ese tipo de mujer era impresionante el trabajo. Yo vi las dos puestas. Mira. Y la de Marión. Pero esta es la de los 70, la que estás No recordando. me había Claro. gustado. La versión Claro. de Marión no me había gustado el personaje de Marión. Y cuando se van, no sé, se ve que se pelearon o qué, se va Marión de ahí. Y entonces el personaje lo hace Domingo Claro. Loyudice, que hace una maravilla. Claro. bueno, Pero bueno, entonces yo en estoy los hablando de la que 90. ese personaje lo hace Olga. Claro. Claro, Eso te digo claro, que después. es en otra época. Entonces en 80, 90 ya tenemos nuevo drama, tenemos arte estudio, tenemos... Y tenemos a la Comedia del Sur haciendo Del Sur. Inodoro Pereira. Claro. Y tenemos el día que se cae en la financiera, porque también tiene, o Hay cloro en tus ojos, Claro. que toman también algunas cosas de la realidad y la convierten en teatro. Más que nada locales. Local. Claro, es que esa es otra fundamental. impronta de los 70 que uno puede rastrear hasta la actualidad, que es el surgimiento de una dramaturgia bahiense incipiente, o que Sí. no tan vasta, pero existente, en la cual está Zanota, que va a surgir del núcleo de la Comedia del Sur. Exacto. Ujú. Bueno, el mismo Chiche Pupco, que va Sí. a trabajar con Alianza, luego con Arte Estudio, perdón, No, con con Nuevo Nuevo Drama, ¿no? Es otra cuestión. Y empiezan a venir en esta época, tanto en los 90 ya. Sí. Nosotros empezamos a traer directores que nos dirijan, empezamos a traer... ¿Con qué directores trabaja Nuevo Drama? Y De estos el que- primero es Víctor Mayor, el segundo Rubens Correa y Javier Marguli. Después Julio Cardoso, después Pablo Ruiz, que después se cambia el apellido para no quedar como... Como Pablito Ruiz. con el que Sí. hacíamos Fuerzas Perdidas. Después viene Manuel Santos Iñurrieta. Claro. Y Caos, por el otro lado, con Javier Dolte es Dol- uno. Schumacher. Hotman Ujú. primero. Schumacher. No, Schumacher viene a dar cursos. Ah, Ajá. Schumacher viene a dar cursos, no dirige. Con la asociación también traemos a... aparece también Poquelín. claro. Rodríguez Brusa, Claro. está en Poquelín. Exacto. Y bueno, y Caos trae, digamos, dos tipos de teatro bien diferenciados, ¿no? Desde lo estético y desde lo que transmiten. Sí. Sí. Porque son los dos, digo, que traen direcciones y textos que van por caminos Sí. Paralelos y diferentes. diferentes. Ujú.
y bueno, y se conforma otros grupos más, bueno, los de Arte Estudio que siguen después con Facundo Falabella. Se funda, creo, otro teatro, El Aguante. El Aguante, cuando retorna Martínez, que era el que había dirigido la cantata de Iquique, que de hablábamos Iquique. hoy. Lo cual, bueno, genera un... Fue un grupo en el que pasaron un montón de cosas, ¿no? Sí, y una pena porque podrían haber pasado cosas importantes y termina sin pasar nada. Claro. Es una pena porque podría haber sido un rompimiento también de estructura, de pensamiento, pero bueno, anárquico. Claro. Anárquico. Y lo anárquico, desde el punto de vista de no tener un objetivo, claro. Terminamos y no terminó en nada, digamos. Sí. Pero existió. Sí. Pero existió, generó una sala que era muy llamativa, muy loca, mucho esfuerzo, pero no concluyó en un proyecto. Y otra sala que después cerró fue Poquelín, ¿no es cierto? Así es, pero también tiene que ver con con lo individual, claro. ¿no? Lo colectivo o lo individual. Es una lucha permanente, claro. Digamos, ¿no? Lo de Coco, lo de Rodríguez Brusa, tiene que ver como proyectos individuales, no... Sí, donde hay una cabeza y que el resto, a partir de ahí el resto acompaña. Digamos. Acompaña. Y bueno, es una forma de concebir, ¿no? Claro. Digamos, también hizo su... Y llegamos en los 90 a lo que se empezó a pelear con la creación de la Asociación Argentina de Actores, que es la comedia municipal. Cosa que todavía hoy, creo que en el país, no existe en La Plata todavía, no existe en la ciudad de Buenos Aires, no sé, pero bueno, pocos lugares... Ni siquiera hay provincias que ni siquiera tienen la comedia provincial. Claro, claro. Que una ciudad como Bahía Blanca tenga la comedia municipal. Con presupuesto propio, con llamados semestrales a concurso, donde los actores empiezan a ganar un sueldo, donde los directores se eligen por concurso, donde los actores asumen por audición. Donde se establece que no pueden estar más de determinada cantidad de veces en escena, o sea, se generan puestos de trabajo. Digo, es importante esto porque tiene que ver con la pelea por la ley del actor y tiene que ver con que el actor es un trabajador. Entonces, la profesionalización. Si bien no genera una permanencia para decir vivo del teatro, pero sí puedo trabajar activamente y percibir un salario. Sí. Que te paguen por lo que haces. Por lo que haces, claro. ¿no? Que se reconozca como trabajador de la cultura. ¿no? Claro. Lo cual lleva más de casi 15 años. Sí, 16 años. Esto no es poca cosa. En el año 2000, la asociación logra tener su propia sala, que es la Sala del Tablado, que va su nombre en recuerdo al primer teatro independiente, que era el Tablado Popular, lo cual es también un hito, porque en esa sala llevamos 13 años permanentes, abierta a todos los grupos, no hay ningún grupo que se haya congelado ahí adentro, sino que pasan todos los grupos de teatro, pueden tener funciones y ensayos, y se dan talleres. Está bueno. Sí. Digo, peleas que han hecho los actores de Bahía Blanca, no son regalos de nadie. Y lo mismo el Fondo Municipal de las Artes. También. Porque si bien la idea partió de Pato y Emilio Fernández. Emilio Fernández y yo. Y vos.
Pato fue de la comedia de la comedia municipal. que inició la comedia. idea de la comedia y todo eso. Y durante la gestión mía dentro de la delegación de la Asociación Argentina de Actores, surgió con Emilio Fernández la idea de crear el Fondo Municipal de las Artes, que en el país tampoco no existe, ¿no? O sea, fue una idea de este concejal, y con lo cual colaboré yo directamente en la formación de esto, donde acordamos que el impuesto a los espectáculos públicos que llegaran a Bahía Blanca, que estuvieran en Bahía Blanca, no iba a ir a rentas generales del municipio, sino al Fondo Municipal de las Artes para distribuir ese ingreso a todas las artes bahienses. Se conformó un consejo consultivo que designa, digamos... Igual eso demoró, no es que se logró... No, claro, se tardó un montón. Un montón de años. Sí, llevó lucha y peleas y discusiones. Y muchos años, hasta que hace 4 años se conformó el Consejo Consultivo, y ha también generado una nueva situación de los artistas bahienses, porque Exacto. ahora se han editado libros, claro, discos, se han podido producir CD los músicos, los actores y para pueden el teatro producir sus obras. Y No ha sido y también ha sido gracias al laburo de la Asociación de Actores. Sí. ¿No? Claro. Porque todavía no hay otro sindicato excepto ahora que se está conformando el sindicato de música. Claro. Digo porque Sí. lo teatral también tiene que ver con la lucha, con la perseverancia, con la militancia, que algunos lo llevan adelante y todos lo disfrutan. Claro. Y todas estas luchas, estos logros, dan como resultado un panorama actual del teatro bahiense, que ¿cómo lo definirían? Muy bueno. Yo creo que en Bahía hoy hay producciones muy buenas. Hay jóvenes que se están animando a hacer su propia producción, su propia dramaturgia, y con muy buen nivel. Pienso que ha habido, digamos, un salto cualitativo en el 2000, como fue en los 70. Me animaría a hacer esa comparación, en cuanto a que hay profesionalidad en lo que se hace. O sea, no hay tanto esteticismo, sino también se le agregó a la estética la propuesta. Claro. Interesante, muy interesante. Y bueno, yo quiero terminar, pero bien, digo, con que lo que fue el Tablado Popular, la unión de Alianza y del Teatro Alianza y los del del Tablado Popular, hoy conformaron, o llegamos con Julio y con Leo y con todo el grupo Nuevo Drama a conformar lo que es el Centro Cultural La Panadería, que es otro lugar donde se están gestando actores jóvenes, donde se están haciendo talleres, donde se está haciendo talleres de teatro, de música. Y abierto a todos los grupos. Abierto, pasan todos los grupos también. Es un lugar que permite distintas disciplinas en distintos momentos. Lo gestionan desde Nuevo Drama. Sí. Entonces, desde el grupo teatral. Claro. Nos damos, donde además de gestionarlo, también le damos la impronta que queremos, con Carlos Foss haciendo una charla sobre el teatro obrero o trayendo espectáculos que queremos que estén, claro, por lo que dicen, por lo que generan, y que tratamos por lo menos de darle también un contenido a todo lo que va transcurriendo por el Centro Cultural, ¿no? Bueno,
Bueno, gracias a los dos finalmente, porque al final hicimos un concierto, yo me metí, pero estuvo buenísimo. No, así que bueno, gracias.